Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Bien, una vez de haber visto el video que nuestras hermanas hicieron con mucho amor, mucha dedicación, también un trabajo grande que hubo detrás de este video, te queremos dejar con lo que continúa de la reunión, pero también no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides que también la iglesia sigue con sus actividades, con los distintos grupos, también los grupos de crecimiento y también las maneras en las que podés ofrendar. Va a aparecer una placa ahora a continuación en la que vos podés ver las distintas maneras que hay en estos momentos de pandemia en la cual vos podés ofrendar. Así que ahora vamos a seguir con el momento de alabanza y después pudiendo compartir un hermoso mensaje y el momento de adoración. Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. De tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. De tu amor por siempre. Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo te conociera, cantarían igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Buenas tardes amigos y hermanos, continuamos con este momento después de haber visto el video del equipo Despierta Débora de la iglesia Calle La Rioja y realmente queremos agradecer muchísimo el trabajo que ellos que vienen desarrollando allá hace un tiempo y aún en este tiempo difícil en el cual nos toca vivir. Han hecho un trabajo realmente muy hermoso, de mucha bendición para muchas personas, el cual alentamos a seguir haciéndolo porque realmente han sido de mucha ayuda y bendición para muchos hermanos. Así que
Agradecemos el trabajo de las hermanas que con tanto cariño y amor lo están desarrollando, lo siguen desarrollando, siendo ejemplo para nosotros. Quiero compartir con ustedes en este tiempo en el cual quizás ya pasó a los regalos, todavía estás desenvolviendo alguno que te quedó por la Navidad, pero te quiero decir, como lo hemos visto el domingo pasado, Navidad es Jesús. El regalo más lindo que el hombre puede recibir en este tiempo del año es poder conocer a Jesús como su Salvador personal, conocer a Jesús como su amigo. Pero pasado ese tiempo ya las personas comienzan a vivir otro ritmo de vida y con otras preocupaciones. Quizás te pusiste a pensar y hacer el cierre del año. Es una época en la cual comienzan los balances, ¿no? Comienzan los balances en el cual uno analiza lo que se propuso hacer este año y cómo fueron, si lograron o no lograron los objetivos, si se alcanzaron, a qué punto se alcanzaron. Cuando comenzás a hacer el balance de tu negocio, si dio ganancia, dio pérdida o cuánto dio de ganancia, y realmente es un año especial. Cuando lo llevamos a la parte espiritual, aún se pone más difícil. Quizás nos preguntamos en esta nueva etapa, ¿cómo estuvo nuestra fe? Quizás la pregunta que te estás haciendo, ¿llegaste, tu fe se mantuvo firme? ¿Llegaste a cumplir los objetivos espirituales que tenías para tu vida? Y te cambiaron las expectativas, ¿no? Venías y programaste un año donde de un día para el otro no pudiste salir más de tu casa, tuviste que salir de los tiempos que te decían, de la forma en que te decían, tuviste que salir a cuidarte y realmente cambió. Quizás todavía la pregunta sigue vigente allí en tu corazón, es ¿cuál es mi rol en esta nueva etapa de la iglesia en que está viviendo? ¿Cuál es mi ministerio? Como iglesia agradecemos el trabajo que se han hecho realmente los hermanos, manteniendo cada uno el grupo que le toca, sus ovejas, cuidando, alimentando, ayudando. Y en esa nueva etapa quizás cada uno preguntando cuál era el rol, cuál era la ubicación que te tocaba, cuál es tu función en esta nueva etapa de la iglesia. Porque es una iglesia nueva, es una iglesia distinta en cuanto a la forma. La esencia es la misma, el fundamento es el mismo, el fin es el mismo, pero cambiaron las formas. Y en esta nueva forma, quizás tu pregunta es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir siendo sal y luz como se me ha indicado en la Biblia que debo ser? ¿Mi fe sigue firme? ¿Sigue creciendo como es el deseo de nuestro Dios? O quizás estamos pasando un momento difícil, donde o has pasado o lo estás pasando en este momento, un momento difícil en tu vida. En este tiempo seguramente pasaste unos días de alegría, unos días de tristeza, quizás estás pasando dolor, angustia, quizás estás pasando un tiempo de desaliento. Seguramente te has sentido en todo este periodo donde las cosas cambiaron, donde las relaciones cambiaron, te has sentido defraudado por aquellas personas que vos quizás más amás, que esperabas una respuesta en determinadas circunstancias y no fue así o no la respuesta que vos esperabas. Te quiero decir que esa persona también está pasando momentos difíciles. También lo afectó la pandemia, también lo afectó esta nueva modalidad, también sufre y pasa como todos nosotros. Quizá el desánimo está visitando tu vida y está golpeando tu vida y te ha robado el gozo, te ha robado la paz, te ha robado quizá la amistad de tu mejor amigo. Momentos difíciles, ¿no? Momentos de tristeza y dolor. Y vos analizás y decís, mirá, yo he sido tan fiel a Dios, he desarrollado mi ministerio con tanto
anhelo, con tanta responsabilidad, con tanto amor, con tanto gozo? ¿Y por qué me siento así? Te invito a leer un pasaje de una de las personas realmente importantísimas en la Biblia, el apóstol Pablo. Una de las personas que de ser un acerro perseguidor se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, que desarrolló una de las tareas más grandes. Llevó el Evangelio a un montón de personas. El Evangelio dice que es el apóstol a los gentiles, como vos y como yo. Dice allí en Hechos capítulo 28, Pablo venía de 2 años de estar preso en Cesarea e iba a ser trasladado a Roma, donde iba a ser juzgado por su ciudadanía romana que tenía. Y en ese tiempo había un comisario que se lo encomendaron para que hiciera el trabajo de llevar a Pablo desde Cesarea hasta Roma. Y en ese periodo ya Pablo venía de estar encarcelado 2 años y arranca el viaje, y ya llegando en la mitad del viaje tiene un naufragio y surge allí este pasaje, ¿no? Ellos paran en la isla después del naufragio como pueden, con quizás agarrado a madera, llegan, porque los versículos anteriores lo dice, llegan al puerto de Malta. Y dice así, Hechos capítulo 28, versículo 10, refiriéndose a los hermanos que lo reciben allí a Pablo, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Poluc. Y llegado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedasen con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Miren, Pablo había estado allí, 3 meses tuvo que estar en la isla de Malta porque eran los 3 meses de invierno en el cual no se podía navegar. Estaba desde noviembre a enero estuvieron allí en Malta, en la isla que llegaron por el naufragio a estar allí, y en ese lugar había varios barcos que estaban esperando que se habilitara nuevamente el periodo en el cual podían volver a navegar, que eran los vientos adecuados, que era el periodo de la primavera. Allí a comienzo de febrero, generalmente se zarpaba el 8 de febrero, era como la fecha inicial para que se abriera y nuevamente todos los barcos que estaban allí en Malta o los distintos puertos volvieran a tener los vientos favorables para navegar. Y dice que Pablo allí se buscan una nave alejandrina, donde seguramente era una nave cerealera que estaba transportando cereal para Italia, y allí esa nave quizás estuvo alojada en Puerto Paleta, que era el lugar donde generalmente se alojaban esas naves, y dice que allí parte Pablo en esa nave que tenía por nombre los mellizos celestiales. Generalmente el barco tomaba el nombre por los mascarones que tenían adelante, esa talla que llevaba generalmente en la punta del barco, donde en este caso eran mellizos que tenían por nombre Castor y Poluc. En esa nave es que Pablo se embarca y va rumbo a Roma. Dice que Pablo, después de describir el pasaje donde iba llegando, dice que en cada lugar los hermanos allí lo esperaban, trataban de brindarles alimento, cuidado, y Pablo con su comisario continuaba el viaje. Finalmente llegan a Roma, y es interesante allí
Pablo seguramente llegó cansado, agobiado, desalentado, desanimado, un viaje después de naufragio, tanto tiempo, y ahí iba a un lugar donde iba a ser juzgado, seguramente su cuerpo cansado y agotado y su espíritu un poco afligido y un poco desanimado, ¿no? Dice que Pablo llega a ese lugar y es interesante, ¿no? El versículo 15. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Mire, hay hermanos que se habían trasladado entre 50 y 60 kilómetros para poder ver pasar allí a un preso, Pablo. Pero era un hermano que para muchos representaba mucho en su vida. Y lo reconocían y realmente habían escuchado de Pablo, y dice que se trasladaron entre 50 y 60 kilómetros porque sabían que Pablo iba a pasar por ese lugar, y alentaron a Pablo y lo ayudaron, y dice que esa actitud de hermanos que lo esperaban y lo alentaban y quizás simplemente le palmeaban la espalda, dice que fue de gran ánimo para Pablo. Yo te quiero así en forma rápida poder describir algunas cositas por el cual te pueda ayudar en este estado. Quizás te sentís un poco desalentado, un poco desanimado, que quizás este año no resultó lo que vos esperabas. Para muchos pasó eso. Y mirar el pasado y dar gracias, y mirar el futuro y dar aún más gracias. Eso es lo que quizás podemos hacer en esta noche. Simplemente a forma rápida poder mirar por qué podemos dar gracias, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro a nuestro Dios. Mirá, muchas cosas cambiaron, pero el que no cambia es Dios. Decía el profeta Malaquías que porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, yo Jehová, él había hecho una promesa a Dios, yo Jehová no cambio. Dice el Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Santiago, Hebreos dice 13:18, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago también en capítulo 1, versículo 17, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado ni su carácter ni su propósito, sigue siendo el mismo. Él sigue buscando al hombre con su pecado, en su dolor, sigue buscándole para llevarle la paz y la salvación. En Él no hay sombra de variación, Él sigue cuidando, Él sigue protegiendo. Dios no ha suspendido sus promesas por el COVID, sigue siendo el mismo. Sus cuidados siguen siendo lo mismo. Dios sigue obrando. Es una roca sólida donde cuando promete, cumple, donde las profecías que están por venir se van a cumplir. Él es el mismo. Decía el salmista que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista había dado cuenta que las cosas de su entorno podían cambiar, pero la única fortaleza y roca firme donde podía encontrar la protección y el cuidado era Dios. Mirá, seguramente tu familia cambió, quizás algún integrante ya no está, quizás algunas parejas se han separado, tu negocio quizás prosperó o quebró, tu trabajo quizás ya no está como era antes, quizás no tenés trabajo. Las naciones y el mundo han cambiado sus políticas, tanto de salud como económica, todo ha cambiado. Ha cambiado el modo de hacer los cultos. Para muchos quizás resulta herejías, ya, ¿cómo puede ser que no se hable desde un púlpito? Te quiero decir que la iglesia sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo, sino que la forma han cambiado. Como lo han hecho durante tanto tiempo la iglesia ha venido transformándose, ha venido produciendo cambios, desde reunirse en una casa, han pasado a tener grandes templos, luego volvimos a reunirnos en casas y en hogares, y
la iglesia sigue siendo la misma. Como siempre nos han dicho, ¿no? La iglesia son las personas. Y el modo de anunciarlo, el mensaje es el mismo. Quizás cambió el modo en el cual transmitimos, en el cual predicamos el Evangelio. El modo en el cual damos testimonio. Antes era testimonio ir por ahí con una corbata y una Biblia bajo el brazo y decir, este es creyente, este es cristiano. Y hoy quizás eso no lo podemos hacer porque no podemos ni siquiera ir al salón, a la iglesia. Las formas cambiaron, pero Dios sigue siendo el mismo, con las mismas promesas y el mismo mensaje. Por eso es interesante, ¿no? Sigue firme las promesas de Dios. Tu amigo cambió, tu pastor cambió, tus familiares cambiaron, Dios se mantuvo firme. La misma promesa, el mismo mensaje. Así creo que es un motivo para dar gracias a Dios, ¿no? Dios se mantiene fiel. Quizás otro motivo por el cual te invito a que agradezca tanto por el pasado como el presente y el futuro, es que el modo en que Dios nos alimenta sigue exactamente igual, sigue siendo su palabra. El modo en que Dios brinda el alimento a su pueblo es la Biblia. Y hoy en día hay tantas posibilidades de poder leer la Biblia. Hoy en día es simplemente levantarnos y tener ya un mensaje de la palabra de Dios en nuestro celular que nos da la bienvenida. Miren, el Salmo 119 es un himno alabanza, un himno de alabanza por las bendiciones que hay en la palabra de Dios, por todo lo que enseña. Nos decía el apóstol Pedro, nos exhortaba que como niños recién nacidos debiéramos desear recibir la palabra de Dios. Realmente Dios se ha mantenido fiel, su palabra no ha cambiado y el modo en el cual los hijos encontramos tanto la guía, el consuelo, la dirección para nuestra vida sigue siendo la misma, sigue siendo la palabra de Dios, es decir, que sigue siendo Dios obrando en nosotros por medio de su palabra. Dios no cambia, seguimos teniendo las mismas modos de recibir las instrucciones, ¿no? En la palabra de Dios podemos encontrar y recibir esa fuerza cuando estamos en tiempo de debilidad, podemos recibir esos avisos cuando estamos quizás entrando en zonas oscuras que no sabemos qué hacer. Podemos recibir esa instrucción donde Dios nos dice, pues este es el camino que debes tomar, esta es la forma en que debes actuar, y está allí en la Biblia. El tema está que muchas veces nosotros buscamos el alimento en otro lado, o simplemente depositamos toda la confianza en otra cosa y no nos alimentamos correctamente de la palabra de Dios. Hoy es prácticamente imposible decir que no hay modo de estudiar la Biblia. Hay tanta posibilidad de escuchar mensajes, de poder estudiar con programas, de formas, hay tanto material para conocer a Dios a través de su palabra. Debemos dar gracias a Dios porque Dios se mantiene firme, su palabra nos alimenta, nos consuela, nos alienta, nos conforta, nos guía. Podemos encontrar todo eso en casa. Debemos dar gracias a Dios también porque una de las cosas que preocupaba a sus discípulos era que Jesucristo se estaba por ir. Y Jesucristo le dice allí en Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, para que esté para siempre. Miren, Jesucristo era necesario que partiera, Él simplemente tuvo 3 años con sus discípulos y trató de ayudarle, trató de mostrarle, le indicó el camino, pero Él se preocupaba y de aquí le aclara que el tiempo en el cual el Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu iba a morar en el creyente durante todo el tiempo. Jesucristo estuvo solamente 3 años. Él le dejaba al Consolador que iban a estar para siempre con cada hijo de Dios. Y así hay algo para dar gracias, es que el Espíritu de Dios morando en sus hijos es el consejero, el compañero permanente, el que te alienta. Jesús solo pudo estar
durante 3 años. El Espíritu está para siempre con nosotros. Debemos dar gracias a Dios porque el Espíritu, obrando en nuestros corazones, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Demos gracias a Dios por el Espíritu Santo, demos gracias a Dios por su fidelidad, porque en Él no hay sombra de variación. Demos gracias a Dios porque la Biblia sigue vigente y la podemos tener y aprovechar y escudriñar. Demos gracias a Dios porque no nos dejó solo el Consolador, su Santo Espíritu está en nuestros corazones. No te podemos decir que por ahí muchas veces estamos desalentados, sí, pero Dios está en nuestro corazón, Él nos alienta. Debemos dar gracias a Dios porque todavía el poder salvador de Jesucristo sigue vigente en este tiempo. Mira, si hay cosas que por ahí Pablo luchó y era para que el Evangelio llegara a todas partes. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa era la tarea de Pablo, llevar el Evangelio a todos. Y sigue vigente el transmitir. Y quizás cosas que preocupan a aquello es cuando uno conoce quizás a tu familiar más querido, a tu amigo, que todavía no ha conocido a Cristo. Es una preocupación en nuestros corazones, pero debemos dar gracias a Dios porque todavía hay tiempo. El periodo de la gracia sigue vigente. Dios sigue permitiendo al hombre acercarse a Él y poder conocerle. No es motivo suficiente para dar gracias a nuestro Dios. Mirá, otro motivo, Dios sigue, ¿no? Dios sigue ocupado en la tarea de salvar al hombre y a la mujer. Dios todavía da la oportunidad. Debemos dar gracias a Dios porque nuestro Dios es un Dios de invitación. Él nos sigue invitando. Mira, Dios te invita a acercarte al trono de la gracia en oración para poder recibir el oportuno socorro en tu momento de angustia. ¿Cuánto hace que quizás no vas o estás yendo a tu cámara secreta allí a acercarte a Dios y poder orar? O quizás con un hermano. Hoy la tecnología te lo permite. Porque sí, quizás sabes mandar un WhatsApp, sabes hacer un montón de cosas con el celular y hoy es la herramienta para poder juntarte con un hermano y tener un momento de oración, de compartir tu carga y juntos orar. Dios invita al hombre a acercarse a Él en oración. Dios te invita a seguir siendo una herramienta útil para Él en transmisión del Evangelio. Sos el encargado, el embajador de llevar la palabra de Dios a tus amigos, a tu familia que todavía no tiene a Dios. Dios te invita a ser parte de su familia, a componer la iglesia, ese cuerpo tan hermoso en el cual podemos disfrutar los hijos de Dios. Dios sí nos invita a poder ser socio en el programa redentor que Él trajo al hombre. Dios sigue invitando a los creyentes, sigue invitando a que se acerque, te sigue diciendo, mirá, si estás cargado y trabajado y la angustia te abate y vení, acércate a mí, que yo te quiero ayudar. Sigue vigente eso, hermano. Dios sigue escuchando, Dios sigue esperando, Dios te sigue recibiendo, Dios te sigue ayudando, te sigue mostrando el camino por medio de su palabra. Y hay una cosa interesante que venimos estudiando ya hace varios miércoles, que el futuro es de los creyentes. Hemos estudiado todo lo que es las profecías. Mira, la gran batalla Jesucristo ya la ganó. El poder sobre la muerte lo tiene Dios. Fue crucificado, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. El tercer día Él demostró que tenía el dominio sobre la muerte y a todos los que en Él crean le dio también ese privilegio de poder recibir, resucitar cuando Dios marque los tiempos. Dice 1 Corintios 15, versículo 17, gracias sean a Dios porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Jesucristo. Decía Juan en capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis, decía Jesucristo. He aquí vivo por los siglos de los siglos,
y tengo la llave de la muerte y del Hades, decía nuestro Dios. Es decir que, hermano, el futuro es de los creyentes. En Jesucristo hay esperanza. Hay motivos para agradecer a Dios por el pasado, por el presente y por el futuro, porque las cosas que vimos se van a seguir manteniendo igual, hasta que Dios marque otro tiempo. Simplemente te invito a agradecer a Dios, porque no hay sombra de variación, porque su palabra sigue siendo fiel, la que nos guía, la que nos muestra el camino, porque el Santo Espíritu que mora en nosotros nos sigue consolando, acompañando, guiando, porque el poder salvador de Dios sigue vigente para poder alcanzar a aquellas personas que tan necesitadas están, porque Dios nos sigue invitando a ser parte de su plan salvador, llevando el Evangelio, a ser parte de su familia, a descargar nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones sobre Él. Si estás cansado, agobiado, acércate a Dios. Él está esperando que puedas descargar en Él tus preocupaciones. Y demos gracias a Dios porque el futuro es de los creyentes. Y quizás estás pasando, como decía al comienzo, un momento de tristeza. Es hora de replantearte y mirar y asentar tu vida sobre las cosas firmes. Jesucristo, su palabra, su Santo Espíritu, sus promesas, sus invitaciones. Dios, eso no cambia, hermano. Quizás cambió tu amigo, quizás cambió tu pastor que te defraudó y no era lo que esperaba en este tiempo tan difícil. Jesucristo sigue siendo el mismo. No compares a Jesús con un hombre, no compares a Jesús con un hermano, con un amigo. Compáralo con la Biblia, porque Dios sigue siendo el mismo. Y quizás es el tiempo, te toca el tiempo de poder hacer como lo hicieron con Pablo, ¿no? Acercarte quizás al foro de Apios o a las tres tabernas y alentar a un hermano. Allí iba a pasar Pablo, y los hermanos le aplaudían, le gritaban, lo ayudaban. Dice que eso confortó su corazón. Quizás es el tiempo de que te acerques y le tiendas una mano, un cariño, una oración, una compañía, aquel que va pasando con el dolor de la prueba, la dificultad, la tristeza, la ansiedad que este tiempo ha agobiado nuestra vida. Quizás te toque ser en este momento del que grita para estar alentando a aquellos que están pasando difícil. Te invito a que en este año des gracias a Dios por todo eso que te dije. Des gracias porque en eso no va a cambiar. Y te invito a hacer quizás ayuda al necesitado, al agobiado. Y quizás estás pasando por un momento difícil. Que podamos estar recibiendo la ayuda y estar siendo de aliento para aquellos que están pasando este momento difícil. Dios bendiga tu vida, Dios te ayude y realmente en este tiempo hay muchas cosas para dar gracias a Dios y seguir firmes en el camino de nuestro Dios, porque en Él no hay sombra de variación. Y te quiero decir que no sé si el COVID y la vacuna, ojalá Dios quiera, nos sirva y nos sea de mucha utilidad. Pero si Dios permite otra cosa, Él se va a mantener firme. Va a depender de nosotros el modo en el cual nos sepamos adaptar de la forma correcta a esta nueva vida, a esta nueva forma, a esta nueva iglesia. Dios te bendiga, Dios te ayude si estás pasando un momento difícil a poder tener ese ánimo que tuvo Pablo, ese gran hombre de Dios. Nos vemos. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a la Cena del Señor y le invito a que leamos un pasaje en las Escrituras muy conocido por ustedes. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos gracias por el pan, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta noche queremos darte gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz y por haberte entregado por cada uno de nosotros. Te damos gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo roto por nuestros pecados. Gracias porque por ese sacrificio nosotros podemos ser hijos tuyos y hoy gozar de una vida eterna. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos dando gracias por la copa. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por haber derramado tu sangre en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Sangre que limpia y limpiará cada uno de nuestros pecados hasta que tú vengas. Gracias, Señor, porque por medio de esa sangre tenemos el privilegio de gozar de una vida eterna y ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque lo hiciste en nuestro favor y lo hiciste en nuestro lugar. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una vez que ya tuvimos los distintos momentos que puede llegar a tener esta reunión, como estuvimos aprendiendo el día de hoy, fue un año difícil, un año complicado en el cual muchos lo consideran como pérdida, pero siempre tenemos un motivo para agradecer, siempre tenemos algo que nuestro Dios nos da para que nosotros podamos agradecer. Por eso algunos hermanos de la iglesia estuvimos haciendo un video en el cual nos dice los distintos motivos por los cuales nosotros tenemos para agradecer en este año y siempre en nuestra vida. Así que ahora lo vamos a ver. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Ah, 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 Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol y otras más bien se le olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice, uy, qué bonito, y otras que cantan de igual manera, pero uno piensa en la cauchera. Para la dama y el caballero y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Cuando el espejo saque la lengua, cuando ande triste la billetera, cuando te venga
gran aflicción, o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no ahogues las penas en margaritas, no pongas sábila detrás de la puerta, ni el Buda gordo sobre la mesa. Dios el desierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía.